El día de ayer me encontraba comiendo una orden de salchipapas al estilo Argentina. Por cierto, que vivan las argentinas, carajo. Bueno, eso no fue lo importante porque mientras yo me comía unas par de papitas, YouTube estaba ardiendo Troya. Bueno, más que todo la comunidad de Bloodstrike. Más de 4 youtubers tocaron un tema muy importante, en mi opinión, porque estaban hablando de una supuesta demanda a Bloodstrike. Para entrar un poco en contexto, todo inició por esta publicación. Si pueden mirar detalladamente, esto se encuentra en inglés. El que se raja pierde. Bueno, fuera de broma, aquí está la explicación traducida al español, donde una personita nos cuenta la historia oscura de Bloodstrike y sus anteriores juegos, que por cierto a mí no me interesa. ¿Y a ti te interesa? No va. Yo creo que más que todo esto lo hizo para llamar la atención del público, ya que al final de este testamento solamente dijo: ahora que han desarrollado Bloodstrike, una copia de COD y COD Warzone Mobile, espero que todos sepáis lo que va a pasar. Y sí, un rotundo éxito. Recordemos que por el momento Warzone Mobile no está pasando por unas buenas circunstancias y bueno, los jugadores se le están yendo a Bloodstrike, y si no se ponen las pilas, pues bro, ya vieron Apex 2.0 en camino. Ahora, la pregunta del siglo: ¿habrá una demanda por parte de Warzone Mobile a Bloodstrike? Y si les soy sincero, cracks, yo creo que eso no. ¿Cómo vas a comparar este juego con este otro? La única oportunidad que miro yo que para tirarle una demanda a Bloodstrike es que se una COD, se una Activision, se una Apex y se una un montón de empresas que quieran hundir a Bloodstrike, que al final, si les soy sincero, esto nunca va a pasar porque entre todos ellos hay una competencia y entre menos competencias es mucho mejor. Pero pongamos un escenario que hacen la demanda, ¿Bloodstrike perdería? Si eso llegara a suceder, creo que sí perdería, porque serían muchas demandas en una. Yo creo que hasta el juez se sorprendía de tantas demandas y le dijera: hijo, pero ¿por qué tanto te odian? Aunque al final a cabo creo que no pasaría, porque recordemos que tanto las texturas como los gráficos, los personajes y el nombre son muy diferentes a Warzone Mobile, así que al final tenemos a Bloodstrike para el rato. Después de todo esto, ¿qué pensará la empresa sobre esta supuesta demanda? El admin entrando al chat: hoy por hoy Bloodstrike celebra 30 millones de descargas y se encuentra en el top 1 en varias tiendas de aplicaciones en muchos países. Hay dos caminos: abrazarlo o dar pasar el carruaje. No os preocupéis por el legado de NetEase, somos más que un hombre añadido a una empresa. Bravo, bravo para el señor Gato. Sácate los huevos y te ponen en la mesa y demuestra quién es el que manda. Perdón, gente, es que a veces me altero de la nada. Al final de todo, entonces el señor Gato nos debe entender que pues no tengamos miedo, porque somos más. La unidad hace la fuerza. Así que, gente, recarguen si pueden recargar, jueguen las horas que ustedes puedan jugar. Eso sí, sin descuidar los estudios, sin descuidar el trabajo, pero metan en candela al juego. ¿Por qué creen que Bloodstrike se puso la pila a hacer un nuevo mapa y a mejorar los gráficos? Por la simple razón como todos nosotros miramos el potencial que tiene Bloodstrike, ellos también miran ese mismo potencial y se ponen las pilas a escuchar al público, a su comunidad. La comunidad quiere un nuevo mapa, toma hijo, aquí está, viene el próximo mes. La comunidad quería mejores gráficos, toma hijo, aquí está. La comunidad quiere skin gratis, aquí está. La comunidad quiere oro gratis, aquí está. ¿Quién más quieren? Y como dijo el señor Gato, la única manera de que Bloodstrike funcione es que la comunidad, sus creadores de contenido, se unan. Demos buenas expectativas del juego, demostremos que Bloodstrike es uno de los mejores, que en mi opinión Bloodstrike ya está en el top 1 de los mejores juegos en este momento. No, a ti no te creemos porque eres muy fanboy de Bloodstrike. Atentamente los fanboys de Warzone Mobile. Tú de las que les duela, Bloodstrike tiene buenos gráficos, Bloodstrike tiene muy buena optimización, Bloodstrike tiene un extenso equipamiento de armas, aparte energías evolutivas, eventos, skins, y apuesto y gano que cada vez van a ir implementando mejores cosas. ¿Saben cómo convertiría Bloodstrike en el top 1? Agregando skin de personajes y diferentes tipos de skin, como por ejemplo skin comunes, skin
Torreta defensiva en funcionamiento. Enemigo localizado. Godlike. Enemigo localizado. Godlike. Enemigo localizado. Golpe enemigo. Godlike. Godlike. Using bandage. Golpe enemigo.